Entonces ya empezamos ahora sí con nuestra temática que vamos a poder compartir con ustedes. Voy a compartir mi pantalla para poder dar inicio a la presentación. Ahora sí, muy bien. Vamos entonces a empezar. Muy bien. Perdón, aquí tenemos entonces ya la presentación sobre la temática que vamos un poco a poder compartir con ustedes para poder ubicarnos en el contexto de lo que significan las tecnologías digitales offline y su importancia sobre todo en los contextos educativos, ¿no? Entonces, de un tiempo a esta parte, pues nosotros hemos tenido la necesidad de poder buscar o contar con recursos que funcionen de manera offline, es decir, que no dependan de conectividad, ¿no? Porque como les mencionaba hace un momento, nuestra vida el día de hoy depende mucho de la conectividad, es decir, de estar conectados al Internet. Y vamos a ver con la presentación en esta mañana, hablaremos un poco sobre el contexto y la problemática. Vamos a mencionar las tecnologías digitales offline, la importancia que tienen en la educación, los tipos de recursos online que podemos obtener y emplear en nuestra práctica pedagógica. Hablaremos de las ventajas y los desafíos y al final estableceremos algunas conclusiones. Bien, vamos un poco a ubicarnos entonces en el contexto y la problemática referente a la conectividad, ¿no? La brecha digital en zonas con baja o nula conectividad. El problema de la brecha digital que existe actualmente, no solo en el país, sino en muchos países de Latinoamérica, es el acceso y la desigualdad a Internet y a dispositivos de competencias digitales. Si nosotros nos ubicamos en un contexto cuando empezó a hacer uso del Internet, el Internet nosotros podíamos acceder a través de cabinas públicas. Si ustedes recuerdan que pagábamos una hora y media para poder estar conectados, porque tener Internet en casa en realidad era bastante caro, ¿no? Entonces, acceder a conectividad ya de por sí desde su inicio se convirtió en un gran problema y generaba una brecha de aquellos que sí podían pagarlo y tenerlo a disposición a 24 horas, de aquellos que tenían que acceder a conectividad a través de las cabinas públicas, ¿no? Entonces íbamos al internet, ya sea para buscar información, otros buscábamos para chatear. En fin, somos de esa generación que hemos tenido, como les mencionaba, que adaptarnos a los cambios tecnológicos. Y durante la pandemia, lo que nosotros pudimos constatar fue de que esta brecha en realidad era muy grande, porque cuando pasamos a este problema a nivel mundial, nos dimos cuenta que los estudiantes y las escuelas no contaban con herramientas tecnológicas para poder continuar con sus estudios. Es decir, ya no había la parte presencial y un gran reto se convirtió en la parte de la virtualidad, ¿no? Entonces, nos pone al descubierto y nos revela las debilidades que tenía nuestro sistema educativo en cuanto al problema de conectividad. Nosotros teníamos muchas veces en los colegios internet, pero internet con una banda ancha bastante limitada, que se podían conectar dos, tres o cuatro máquinas. Recordemos que el internet antes era por cableado de cobre, hoy en día es por fibra óptica, inclusive hay internet satelital, ¿no? Como el Starlink. Y hemos visto todo este proceso, digamos, de avance en cuanto a conectividad, pero también que esta brecha digital en las zonas con baja o nula conectividad se ha hecho más grande. Entonces hay escuelas que no tienen internet, hay zonas donde no llega la conectividad por la geografía, ya sea en el ámbito sobre todo andino o amazónico, y era entonces un gran problema. Y es inclusive hasta el día de hoy un reto para el sector educación poder llegar con conectividad a todas y cada una de las escuelas, ¿no? Generalmente podemos acceder a la conectividad por medio de los datos de nuestro dispositivo móvil, de nuestro celular, pero como servicio como tal dentro de la escuela todavía hay estas brechas que tenemos que superar. Entonces, frente a esta realidad que tenemos y que se, digamos, vio de manera más palpable fue en la época de pandemia, al descubrir pues que no contábamos con herramientas digitales
y o si teníamos, necesitamos conectividad y todos los estudiantes no tenían acceso a Internet. Entonces se convierte en un reto de cómo poder cerrar esta brecha digital. Frente a esta problemática surge la necesidad de alternativas al uso exclusivo del Internet. O sea, si no tengo conectividad, ¿cómo llegamos a los estudiantes? Y es ahí pues donde comenzamos a ver las diferentes posibilidades que existen para poder llegar a los estudiantes y poder brindarles una educación. Es decir, que en este caso, en el contexto de pandemia, poder llegar a cada uno de ellos, ¿no? En este contexto de conectividad limitada, ¿no? Depender únicamente de plataformas online excluye a los estudiantes vulnerables, es decir, aquellos que no tienen acceso a conectividad, aquellos que no tienen computadoras, aquellos que no tienen internet, aquellos que tienen celular pero no tienen plan de datos, porque recordemos que cuando iniciábamos nosotros este proceso de educar en la virtualidad, muchos estudiantes se conectaban y solamente lograban conectarse para determinadas áreas porque los datos se les terminaban y porque había que recargar el teléfono para poder activar los datos. Entonces también era un costo que asumía el padre de familia, ¿no? Para poder darle a su hijo la opción de poder conectarse a las clases virtuales. Todo este contexto, toda esta problemática de la que nosotros hemos sido parte, eh, surgió la necesidad de poder contar con herramientas, con recursos que no dependan de la conectividad. Y por ello se plantean alternativas, por ejemplo, como la radio y la televisión educativa. Recuerden que se daba programas educativos, ¿no? Por televisión nacional de diferentes cursos. No era la primera experiencia, recuerden que hubo una experiencia muchísimos años atrás, también cuando había el proceso de las paralizaciones o las huelgas, y estas eran muy extensas y de alguna forma se buscaba pues llegar a los estudiantes para que no pierdan el año escolar. Entonces ya había ciertas experiencias, pero la pandemia pues puso un gran reto, ¿no? De cómo poder mantenerlo porque no era solamente días, no era solamente meses, era prácticamente 2 años, ¿no? En estar confinados. Entonces surge esta necesidad de poder encontrar alternativas para poder acompañar a los estudiantes. Teníamos, como mencionábamos, la radio y la televisión educativa, ¿no? Estos espacios de horas de programas grabados con referentes temáticas para poder llegar a todos los estudiantes. Otro también recurso digital son los recursos digitales portables, ¿no? A través de las memorias USB o servidores locales, ¿no? Por ejemplo, como ya mencionaremos en la próxima temática, un poquito sobre lo que implica tener el servidor escuela. Entonces, ahí también se convertía en una posibilidad porque funcionaba de manera offline y diversas aplicaciones que nos permitían, de alguna forma, y hasta ahora nos permiten, garantizar la continuidad del aprendizaje, que los estudiantes continúen ese proceso formativo, aún sin contar con conectividad. Entonces, hemos sido parte de todo este contexto y de toda esta problemática de cómo a partir de una situación concreta, como es el caso de la pandemia, tuvimos que agenciarnos de diversas formas para poder continuar con el servicio educativo. Los docentes de aula de innovación pedagógica, hay muchos docentes pues haciendo malabares para que se puedan conectar a través ya sea del WhatsApp, creando formularios para los registros de asistencia, e inclusive, ¿no? Habría formas de cómo poder hacerlo y también cómo poder contactarnos con aquellos estudiantes que pasaban días y no teníamos pues ningún registro de ellos justamente porque hay esta necesidad de no tener internet, y entonces cómo conectarnos, ¿no? Había este problema. Sin embargo, frente a esta problemática surgieron estas alternativas, muchas de ellas con propuestas muy interesantes, pero que también para nosotros se convierte en una herramienta como un plan B frente a una situación en la cual no contemos con conectividad. Vamos a ver el uso de las tecnologías digitales offline. Las tecnologías digitales offline, como su propio nombre lo dice, son un conjunto de herramientas o sistemas digitales que operan sin internet, ¿no? Es decir, no tenemos conectividad, pero podemos acceder a estos recursos para ya sea procesar, almacenar o gestionar información de forma local.
es decir, almacenar en nuestros dispositivos, en nuestras computadoras, ¿no? Utilizando los recursos internos del propio sistema. Ahora, recuerden ustedes que nuestra vida hoy en día depende de la conectividad, es decir, dependemos mucho del Internet. Antes, cuando se nos iba la luz, hace muchos años atrás, bueno, superábamos, vivíamos hasta 3 o 4 días sin fluido eléctrico. Hoy en día, cuando se nos cae el Internet, nos desesperamos y muchos de los sistemas que ya se encuentran conectados a Internet, pues paralizan todo el movimiento, ¿no? Ya sea en las instituciones bancarias, cuando no hay sistema no se puede hacer nada, cuando se va a hacer un trámite, ya sea por mesa de partes, y no hay sistema, no se puede presentar ningún documento. Nuestra vida depende hoy en día mucho más de la conectividad. Nos podemos quedar sin luz, pero sin internet, ¿no? Entonces a veces dice, pues por ahí me busco, me voy a otro lado donde haya luz, pero necesito el internet. Y cuando no estamos conectados, como que sentimos que nos falta algo, ¿no? Como que no tenemos acceso a información, como que se nos hubiese volado una parte de nuestro cuerpo. Entonces, es aquí donde surge cómo poder desarrollar o mantener nuestras actividades sin la necesidad de depender del Internet. Y existen muchas posibilidades, por eso que surgen las tecnologías digitales offline, es decir, que no necesito conectividad para poder desarrollar ciertas actividades, ¿no? Frente a un mundo que me hace depender de la red. Entonces, hoy en día, pues todo es sistematizado. Sin embargo, estas herramientas digitales online surgen como una respuesta a cuando no hay conectividad. Entonces, a veces en las oficinas, ¿no? Se fue el internet y ahora qué hacemos, nada, pues nos miramos. Se fue el internet en el colegio, pues ya no hay aula de innovación, no hay nada que hacer ahí adentro. Se fue el internet en la casa, pues ya no miramos el teléfono. Entonces nuestra vida se ha vuelto muy dependiente de la red. Y frente a ello surgen estas propuestas de tecnologías digitales offline. ¿Cuáles son las diferencias con las plataformas 100% online? Tenemos plataformas en línea y tenemos plataformas que no funcionan con conectividad. La primera es que para que una plataforma online funcione necesita de una conexión constante, es decir, debe estar conectado a Internet siempre, ¿no? Por ejemplo, ya sea el Moodle que está en la nube, si yo creo mi aula virtual en la página Mil Aulas y mis estudiantes tienen que entrar ahí, obviamente voy a depender de la conectividad. Si no hay Internet, no van a poder entrar al aula virtual del Moodle que yo tenga alojada en la nube. Los servicios de Google, por ejemplo, como Google Classroom y muchos otros servicios de Google, son básicamente diseñados para funcionar en la red, con Internet. ¿Puedo yo trabajar sin conectividad en una de estas herramientas de Google? ¿No? Puedo trabajar sin conexión, pero digamos, su origen, el sentido de utilizar las herramientas de Google en el Google Workspace y en todo el ecosistema que nos brinda Google es funcionar con conectividad, es decir, conectados a Internet. ¿Por qué? Porque estas plataformas se actualizan constantemente, porque estamos alimentando de información en tiempo real y eso nos permite pues trabajar con estas plataformas que en el caso de las que son con conectividad, necesitan pues estar obligadamente conectadas, ¿no? Imagínense, por ejemplo, el sistema de registro de documentos en las instituciones públicas o privadas, ¿no? Esas famosas mesas de parte virtuales. Sin internet no podemos presentar ningún documento. Entonces a veces nos hacen un sello y tenemos que regresar para regularizar en el sistema. Entonces depende 100% de estar conectados, ¿no? Entonces, a esa es una diferencia con lo que respecta a una tecnología de manera offline, ¿no? Ya que estas funcionan de manera local y no dependen del Internet. Aunque en algunas ocasiones, y ustedes eso lo conocen muy bien, se sincronizan cuando ya hay conexión disponible, ¿no? O sea, pueden trabajar de manera local y luego cuando están sincronizadas o hay conectividad, pues se conectan y pueden subir la información. Pero mientras no tengan conectividad, tranquilamente se puede trabajar de manera offline. Entonces, hay estas plataformas que tienen esta dualidad. Trabajar online y cuando tienen conectividad se envía la información.
Y también se convierte, pues, sobre todo en una opción muy viable en zonas no solamente rurales, sino en el ámbito andino, que son muy lejanas, o con baja infraestructura digital o conectividad nula. Recuerden también que a veces hay zonas en las cuales hay internet, pero uno se traslada, por decir, unos metros y ya pierde la conectividad, ¿no? O sea, no hay señal. Entonces, eso también implica que yo deba tener herramientas de manera offline. Hay, por ejemplo, situaciones muy particulares en el ámbito andino donde en la comunidad hay internet, pero en el colegio no hay. No llega la señal a esa zona, ¿no? Por el espacio geográfico, porque están en una bajada o porque están sobre un cerrito, en fin, o inclusive en nuestras mismas instituciones educativas, ¿no? Inclusive en las zonas urbanas. O les ha pasado, por ejemplo, que tenemos conectividad en la sala y no tenemos conectividad en los dormitorios, ¿no? No, como que no llega la señal, ¿no? Ya por una cuestión, pues, ¿no? De que la señal es muy débil, o en fin. Entonces, frente a estas situaciones que vamos a ir encontrando en la escuela, pues surge la opción de también poder trabajar con plataformas del tipo 100% que sean offline, que no dependan del Internet. Entonces tenemos estas dos opciones, las plataformas online que necesitan conexión constante y las plataformas online que no dependen de Internet. En este caso, en el tema de hoy, estamos abordando todo lo que son tecnologías sin conectividad, es decir, en las cuales no necesitemos obligadamente de contar con Internet para poder desarrollar alguna actividad específica, sobre todo en materia educativa, ¿no? Es decir, no tengo internet, eso no significa que me quedo de brazos cruzados, sino que también cuento con un respaldo de recursos, con un respaldo de aplicativos que me pueden ayudar a seguir desarrollando mis actividades pedagógicas, ¿no? Entonces, a veces hay situaciones en las escuelas donde a veces dicen, se fue el internet y ya no hacemos nada, ¿no? Entonces ahí también surge como una respuesta frente a esa realidad, porque no siempre la conectividad es constante, se cae la red. Entonces, si se cae la red, no puede ser que nos quedemos medio día sin hacer nada, ¿no? Tenemos que buscar alternativas. Y vamos a ver cuál es su importancia en el campo educativo el contar con herramientas offline. Primero, la principal ventaja es que eliminan la dependencia de conectividad. Si ya de por sí nuestra conectividad en las instituciones educativas, sobre todo de otro tipo de ámbito, ya sea amazónico o rural, es deficiente o es limitado, se convierte en una alternativa, ¿no? Es decir, para poder garantizar la continuidad del aprendizaje. Entonces, esa es una de las ventajas. No tengo internet, pero yo puedo seguir trabajando con mis aplicativos, con lo que ya tengo descargado, con lo que ya vengo usando, ¿no? Y tengo instalado previamente. Entonces, tranquilamente lo puedo hacer. Por ejemplo, ¿no? Si yo tuviera que mencionar uno, nosotros podemos trabajar tranquilamente el Word. No necesariamente tengo que tener conectividad para trabajar en un Word. Puedo seguir trabajando en un PPT, ¿no? En PowerPoint, sin necesidad de tener internet. Y puedo trabajar y puedo desarrollar mi actividad. Entonces son herramientas, ¿no? En este caso de Microsoft, que funcionan de manera offline, porque las tengo instaladas dentro de mi sistema operativo de Windows. Y así existen muchas otras alternativas para poder seguir garantizando el servicio, ¿no? Estas tecnologías de manera offline, por ejemplo, nos ayudan a reducir la brecha educativa en cuanto al acceso igualitario a Internet, ¿no? No todos los estudiantes tienen acceso a Internet en sus instituciones educativas. Eso ya genera una brecha y no a un acceso no igualitario, porque unos sí y otros no. Entonces, frente a ello, el uso de este tipo de recursos offline de alguna forma nos ayuda a garantizar el acceso equitativo a tecnologías, ¿no? No necesariamente que dependan de Internet. Muchos de estos servicios de Internet o son costosos o son inexistentes en muchas escuelas. Hay escuelas que por motivo de recursos propios contratan su servicio de Internet porque el servicio que se brinda muchas veces es deficiente o es muy limitado, ¿no? Entonces, hay ahí toda una temática referente a ello, de lo cual, pues, obviamente, como
digamos, ministerios es consciente y se busca mejorar de alguna forma, ¿no? Entonces, de esta manera se convierte en un mecanismo de democratización del conocimiento, es decir, que todos tengan acceso a contar con recursos tecnológicos, ¿no? Que sea de manera horizontal, igual para todos. Sin embargo, eh, obviamente algunos tendrán cierta ventaja al contar con herramientas online, ¿no? Que es, digamos, lo que sería el escenario ideal de poder acceder a todos este tipo de recursos. Vamos a ver los tipos de recursos offline que podemos contar, que podemos conocer, con los cuales seguramente ya ustedes vienen desarrollando diversas actividades, ¿no? Vamos a verlas. Por ejemplo, vamos a conocer el software educativo, el TADKIS, que es una plataforma gratuita enfocada en la práctica de evaluación de aprendizaje de las diversas áreas con respecto a las matemáticas, ¿no? Entonces puedo conocer números enteros, puedo conocer fracciones, puedo conocer conceptos, puedo hablar de geometría, voy a tener también acceso a vocabulario en diversos idiomas, un poco de ciencia, es decir, es un aplicativo que funciona de manera offline. Ustedes tienen aquí el enlace para poder hacer la descarga y poder acceder a este software educativo que funciona de manera offline y lo puedo yo descargar y tener instalado ya sea en mi aula de innovación, en mis estaciones de trabajo, la puedo tener en la máquina donde yo hago las proyecciones y de tal manera que puedo garantizar sin necesidad de tener internet poder acceder a este tipo de recursos a los cuales en este momento digamos pueden ustedes observar y pueden ver y al cual vamos a hacer ingreso en este momento. Entonces, miren, qué importante es poder contar con herramientas de las cuales no dependamos del Internet, ¿no? Sobre todo en el ámbito educativo, puesto que esa manera nos garantiza que podamos seguir brindando el servicio. Entonces, a veces sucede, y les digo porque también me ha pasado, ¿no? El, se fue el Internet y se cierra el aula de innovación. Nadie entra porque no hay Internet. No es una justificación porque podemos seguir trabajando y para ello es importante que los docentes de la institución educativa sepan con qué aplicativos o qué herramientas offline contamos, ¿no? Entonces, hay una forma de hacer un catálogo de recursos, ¿no? Facilitándose a los docentes al inicio del escolar. Tenemos estos aplicativos que no necesitan internet y pueden hacer uso ellos de estas herramientas, ¿no? Entonces, hay docentes que dicen, no, yo tengo que entrar con internet siempre, ¿no? Entonces, es también un poco el socializar que no necesariamente tenemos que tener internet para trabajar. Es más, a veces hay docentes que nos dicen, yo voy a pasar un video y nos dice que lo descarguemos en ese momento del YouTube o que lo pongamos directo. Y si no hay internet, entonces por eso siempre cuando nos toque ese tipo de actividades de pasar un video, para no arriesgarnos, descargarlo previamente y tenerlo en un USB. Si no hay internet, pues ya lo tengo preparado y listo como contingencia. Entonces los recursos offline nos garantiza que podamos seguir brindando el servicio educativo aún sin tener el sin aún tener el internet, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver el TATKIS que les voy a compartir con ustedes en este momento. Voy a compartir ahora sí toda mi pantalla y vamos a ver el TATKIS. En el TATKIS ustedes tienen el link de enlace que van a tener en la presentación y lo van a poder instalar en cualquier formato. Voy a ingresar a la presentación. Este es el enlace para poder compartirlo con ustedes. A ver, un momentito. Para que podamos compartirlo todos. Aquí, ahí está. Como ustedes pueden ver, este es el enlace donde pueden descargar para Windows, en este caso el TAKIS, ¿no? En matemáticas en español, obviamente, y descarga el ejecutable y ustedes lo instalan dentro de sus computadoras. En este caso, yo lo tengo instalado aquí ya en la mía. ¿No? Este es el Matemáticas Tasky. Voy a darle doble clic y voy a contar con esta herramienta de manera offline. Es decir, no necesito tener el internet porque ya tengo el programa cargado, ya lo tengo aquí instalado en mi PC.
Entonces, puedo, digamos, entrar a aritmética, a fracciones, a potencias. Por ejemplo, si entro a aritmética, pues para primaria igual voy a desarrollar este tipo de actividades. Por ejemplo, el sistema 512, le voy a dar OK. Y en el lado derecho voy a ir viendo los aciertos. Miren, OK, me sale un acierto. Yo digo que 5 y 5 es 9. Para equivocarme, me va a salir equivocado. Aquí es 9, a 7 más 10, 17, digamos, por poner un ejemplo de un recurso de manera offline, ¿no? Ahí voy acertando 3, acá le digo que 6, acá le digo que 5, por ejemplo, ¿no? 7 y 7 voy a ponerle 14, 6 y 10 voy a ponerle 16. Algunos acierto, algunos no. Digamos que en este caso, como algún estudiante lo podría hacer. Miren, y por ejemplo acá me sale nota el 70%, he cumplido 10, sin cumplir 0, acertado 7 y equivocados 3, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, de esa manera vamos a poder desarrollar actividades de matemática con TATKIT, que es un recurso que funciona de manera offline. Es decir, yo ya lo tengo instalado dentro de mi equipo y puedo desarrollar este tipo de actividades. Igual puedo sumar, puedo hacer restas, puedo multiplicar, ¿no? Puedo hasta dividir. Entonces, eso es una ventaja del poder contar con este tipo de recursos que son de manera offline. Voy a regresar y voy a poder entrar de nuevo en este caso, voy a poder ingresar a esta pantalla, ¿no? En esta pantalla, como ustedes pueden observar, tengo también aritmética, tengo triángulos, tengo geometría. Vamos a entrar, por ejemplo, aquí a aritmética. Tengo fracciones, ¿no? Tengo, por ejemplo, potencias, ¿no? Cuánto es 8 elevado al cuadrado. Y los estudiantes pueden desarrollar estas actividades. TATKIS, el enlace, ustedes lo encuentran en la presentación, en la parte de acá, para que puedan tener acceso a, a este software educativo de manera offline, es decir, sin necesidad de tener conectividad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, álgebra, ¿no? Me dice, por ejemplo, en una ecuación, y es igual a x menos 1 cuando x tiene su valor de 6. Entonces y valdría 5, le doy OK y tengo un acierto, ¿no? Entonces acá ya se va haciendo un poco más complejo. 4x más 10, sabiendo que x vale 5, sería 5 por 4, 20, más 10 sería 30. ¿Ok? Y ya voy 2. Igual acá, ¿no? En este caso, 6 por 3, 18, menos 3 sería 15, y voy desarrollando estas ecuaciones de álgebra sencillas dependiendo del grado donde lo estoy desarrollando, y así voy a tener diversas opciones, ¿no? En cuanto a matemáticas, para poder trabajar y poder acceder a este recurso. Igual tengo triángulos, ¿no? Escoja la prueba. Tengo, por ejemplo, también figuras de este tipo, ¿no? Si quiero un cuadrado, si quiero un triángulo, un pentágono, voy seleccionando. Aquí, vamos a ver, tenemos aquí las opciones. Círculo, por ejemplo, triángulo, tengo cuadrado y así puedo reiniciar, ¿no? Ir al menú de entrada y aquí trabajar con estas opciones. Esto se convierte en una herramienta muy valiosa porque es de matemáticas y la puedo tener, como ustedes pueden observar, instalada en mi PC. En este caso está aquí en mi escritorio, Matemáticas 2 Tatkis, y ya lo tengo instalado sin ningún problema. Funciona de manera offline, ya está cargado y lo tengo ahí. Así como este recurso y este software educativo que tenemos aquí, vamos a poder acceder a muchos otros recursos que ustedes también quizás ya conozcan, pero que es muy necesario porque nosotros, o la mayoría de nosotros, se ha acostumbrado a trabajar con herramientas de manera online, es decir, conectados a Internet. Pero también nos limita mucho porque si no tenemos una buena conectividad, a veces los recursos no cargan. Y sobre todo cuando estos recursos son bastante pesados. En cambio, estos recursos, y hablando sobre tecnología offline, es decir, sin conectividad, tranquilamente corren en la computadora, ¿no?
Es decir, son bastante versátiles, los podemos descargar, ustedes van a poder tener acceso y poder experimentar, poder familiarizarse con este tipo de entornos y poder conocer este tipo de herramientas, ¿no? En este caso, una versión de matemáticas disponible para computadoras con Windows, ¿no? Este programa contiene la mayoría del contenido que está en el sitio web y les faltan algunas, le Miss, yo faltan, estoy grabando ahorita en vivo de lo que estoy en mi a ver, capacitación. a Ya. ver. Entonces ahí, como les mencionaba, voy un ratito acá a cerrar porque se van un momento. Ahí, ahora sí, listo. Como les mencionaba, eh, tenemos aquí lo del TATKIS. Les decía que hay un aviso, ¿no? Le faltan las páginas para maestros y algunos exámenes de práctica que no se podían convertir. Es decir, hay cierta también ventaja y desventaja al contar con los recursos offline, pero como ustedes han podido ver, la versatilidad de este recurso al cual podemos acceder, que ya está instalado en este caso en nuestra máquina, no, yo lo tengo aquí, simplemente le doy doble clic y ya puedo ingresar a esta propuesta de matemáticas con una herramienta offline. Ya está cargado en la máquina, no necesito internet y puedo desarrollar en este caso operaciones matemáticas. Importante también que el docente del área, ¿no? Digamos, lo revise, vea qué actividades va a desarrollar para nosotros como docentes VIP podamos darle el soporte correspondiente, ¿no? Como mencionaba en un espacio que teníamos, también decía muchas veces, se torna de que nos dejan a los estudiantes y el docente se va y a veces son áreas de las cuales nosotros podemos tener una idea, pero no en nuestra área, digamos, en la cual lo hemos formado. Entonces, siempre es importante que tanto el docente como el docente PIP estén dentro del aula para dar ese soporte, para poder acompañar a los estudiantes y poder orientarlos. En este caso, tienen esta herramienta que es el TATKIS, muy buena propuesta y en este caso funciona de manera offline. Entonces ustedes han visto, por ejemplo, aquí en comparar, tengo para ver el tema de lo que es mayor o menor. Por ejemplo, 2 es menor que 3, ya tengo un acierto. 1 es menor que 5, 7 es menor que 9, 5 mayor que 2, 5 mayor que 3, 10 mayor que 4, 10 mayor que 1, 4 menor que 8 y 10 mayor que 9. Y aquí sería 6 mayor que 3. Y por ejemplo aquí me sale el cuadrito donde he cumplido el 100%, las 10 he acertado en un tiempo de 20 segundos, ¿no? Me sale un cuadro estadístico más o menos, ¿no? Si sumo enteros, si por ejemplo en este caso, ¿no? Sumo y determino cuál es mayor o menor, si es resta igual, si multiplico igual, ¿no? 8 por 2, 16, 9 por 2, 18, determino cuál es mayor o cuál es menor. Puedo también dividir y inclusive puedo trabajar con números negativos, ¿no? 7 es mayor o igual que menos 6. Entonces, miren qué interesante es esta propuesta de contar con recursos offline sin la necesidad de tener conectividad, ¿no? Por ejemplo, el reloj, ¿no? ¿Qué hora es? Entonces, igual acá, imagínense cuando hacíamos el reloj de cartón, ¿no? Entonces tenemos esa opción de poder trabajar con este recurso de manera offline. ¿Cómo puedo acceder a él? Aquí simplemente entramos a tatkis.org y le damos en la opción descargas, ¿no? En la opción descargas para Windows, para que ustedes puedan tenerlo ya sea en sus estaciones de trabajo, instalada en cada máquina, si tuvieran varias PCs, o por ejemplo en la que proyectan y de esa manera también poder hacer el trabajo de manera conjunta. Entonces ahí tenemos una propuesta referente a lo que es el TATKIT como tipos de recursos offline con los cuales podemos contar e implementar. Por eso es importante que podamos contar con una especie de catálogo. Voy a un ratito dejar de compartir mi pantalla para poder mostrarles a ustedes, digamos, esta propuesta, ¿no? Yo las comparto porque como les mencionaba en algún momento también yo soy docente también de aula de innovación y entonces, digamos, pues ahí tratamos un poco de compartir.
¿no? Experiencias. Vamos a un ratito a buscar, un momentito, quiero compartirles una propuesta. Ustedes seguramente también ya la tienen. A ver, un momentito, voy a más o menos para que ustedes tengan una idea de cómo podríamos hacer el registro de esto, actividades. Y quiero ver si lo tengo aquí. Acá está. Este ya es pasadito, pero digamos que es la idea para que ustedes tengan una propuesta, ¿no? Miren, voy a compartirles la pantalla. Es importante que todos estos recursos ustedes los puedan tener en una especie de catálogo, ¿no? En una especie de catálogo, de tal manera que lo pueden tener virtual, lo pueden tener físico, y el docente pueda saber qué es lo que cuenta el aula de innovación, ¿no? Por ejemplo, aquí es un catálogo de recursos TIC, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Qué contamos en el aula de innovación? Entonces, ¿qué son los recursos informáticos? Y saber, ¿no? En organizadores visuales, porque el profesor trabaja mapas mentales, ¿no? Tengo esto, ¿no? Tengo SMI, tengo CMap Tool y tengo EduAdmin Maps. Ya tengo instalado en todas las máquinas. O sea, el docente va a saber que esos recursos puedo contar y que esos recursos puedo emplear. Y también decirles cuáles, en este caso, cuáles son con conectividad y cuáles son sin conectividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ustedes tienen esta propuesta, ¿no? Aquí, ahí está. ¿Con qué más cuento? Tengo procesadores de texto, muy bien. ¿Con qué tenemos? Tengo el OpenOffice, ¿no? Tengo el Write, el Cal y el Impress. Tengo un productor multimedia, tengo el Scratch, ¿no? Están los recursos ahí en el catálogo con una pequeña descripción. Tengo un diseñador gráfico, ya que voy a utilizar LMT Paint, lo tengo ahí. Tengo cálculos, ya tengo GeoGebra, tengo Khan Academy también, ¿no? Entonces, es decir, lo tengo como, ¿qué navegadores tengo en la computadora? Entonces, tengo el Google Chrome, tengo el Mozilla, en este caso ya no es el Explorer, vendría a ser el Microsoft Edge, ¿no? Entonces, yo tengo registrado todo con lo que cuenta en mi aula. Y aquí puedo hacer la especificación. Tengo estos recursos offline, el Taquis de matemática, por ejemplo, ¿no? Tengo, por ejemplo, para poder descargar multimedia. Hay un manual ahí que está dentro del catálogo. Y aquí estaba por lo que era el servidor escuela, el CentOS, ¿no? ¿Con qué más cuento? Con un servidor escuela en CentOS, ¿no? Web de recursos educativos digitales diversos. Por ejemplo, ahí había una propuesta, ¿no? Tengo entornos virtuales, está el espacio de un blog que está en construcción y acá era lo que era el servidor escuela antiguamente, ¿no? Entonces podemos tener registrados, inclusive en este caso, si ustedes pueden ver, yo tengo acá recursos con los que cuenta la innovación para el trabajo pedagógico. Entonces tengo el laptop XO. ¿Qué tiene la laptop XO? ¿Qué tiene el servidor de escuela? PC de escritorios tengo 10, los cuales tienen Microsoft Office, Word, Excel, PPT Publisher, tienen Photoshop portable, reproductor multimedia, VLC, cualquier cosa. Conectividad, tengo Internet Speed, y le especifico cuánto, porque tampoco voy a decirles que tengo pues 100 megas, ¿no? Entonces, ahí limitado. Y los navegadores que se utilizaban en ese momento. Entonces, una especie de catálogo, miren que aquí armé hace mucho tiempo, y esto como una propuesta para poder tener un registro de los recursos con los cuales contamos dentro del aula de innovación. Entonces, eh, cuando nosotros empleemos este tipo de recursos offline, eh, a ver, vamos a ver. Sí, en el caso, por ejemplo, de la tableta que nos consultaban, hay un emulador para tener la tableta de manera virtual, ¿no? En la computadora y poder acceder a todos los aplicativos. Todos los aplicativos de la tableta funcionan de manera offline, todos, porque recuerden que las tabletas son repartidas para ámbitos donde no había conectividad. Entonces, todos esos aplicativos están, algunos que tienen su versión en Windows, pero hay otros que no, es decir, que son de Android. Pero yo puedo instalar una tableta virtual dentro de mi computadora y poder hacer uso de estos aplicativos que todos funcionan de manera online. El mismo gestor de contenido, por ejemplo,
es un gestor que yo navego, pero luego puedo tener acceso de manera offline. Es decir, no tengo conectividad, pero puedo tener acceso a ese recurso previamente. Entonces, hay recursos educativos, así como el TATKIS, que hay para tableta y hay para Windows. Entonces, hay una gran ventaja. Hay otras que solamente son solo para Windows y hay otras que son solo para tabletas. Pero si yo quiero contar con algunos recursos, em, digamos, que están en la tableta, pero yo no tengo tableta, puedo instalar un emulador, ¿no? Una tableta virtual y a partir de ahí entrar a los recursos educativos. Ah, correcto. A ver, ¿crees que ese aspecto se puede entender dentro del juego? Claro, o sea, contar con recursos, esto, tabletas virtuales, o también si, por ejemplo, no contamos con la cantidad total, ¿no? de equipamiento, y son más los estudiantes, pues puedo trabajar con proyección, proyectar el contenido y de esta manera puedan trabajar. La idea es que podamos contar con una serie de recursos en cuanto al tema offline, ¿no? Es decir, tener un plan B, ¿no? No decir, como no hay conectividad, pues ya nadie entra al aula, ¿no? Sino decir, maestros, tienen estos recursos que ya tenemos instalado, tienen estas características para tales áreas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, podemos contar con el TATKIS, que es uno de de las opciones que podemos mostrarles. ¿Bien? Les voy a leer por acá, a ver si hacen por aquí una consulta. Sí, en el caso de la tableta se puede descargar y en el caso de las tabletas de Minedu, en el momento que se hace la instalación del gestor de contenidos, está ya los aplicativos, ¿no? Cargados. Ah, correcto, Jenny. Sí, hay un tema del emulador que es se les va a compartir porque es el desarrollo de una temática y esto puedan hacer la instalación, ¿no? La instalación de este emulador portátil, el paso a paso, porque ha habido a veces inconvenientes que cuando han querido hacer la instalación de VEO virtual, a veces hay un ajuste que hay que hacer técnico en cuanto a la, a la PC o a la laptop donde se va a instalar. No se preocupen, ese tema lo vamos a tener en cuenta para que ustedes puedan contar con ese emulador y contar con un paso a paso y lo puedan tener acceso a todos esos aplicativos, ¿no? Correcto, sí, vamos a facilitarles a través de la presentación el acceso a los diferentes recursos offline, ¿no? En el taller presencial vamos a compartir con ustedes los que se pueden instalar en Windows y me parece que también las opciones que vamos a compartir con otros sistemas operativos, ¿no? Eso también estamos preparándolo para el día 11 y 12, no se preocupen. Ujú. Bien, entonces, dicho eso, como les compartía un poquito esta imagen de la propuesta donde podamos llevar el registro, ¿no? De qué tipo de recursos contamos para poder apoyar a nuestros docentes. Entonces tenemos aquí la propuesta del TATKIS, ¿no? Como lo hemos podido ver, el TATKIS es un software educativo de matemática donde yo puedo acceder a estos contenidos sin necesidad de contar con internet, es decir, ya está instalado dentro de mi PC y lo pruebo, ¿no? En este caso ustedes lo han podido ver, está en mi escritorio sin ningún tipo de inconveniente, he podido trabajar con él. Bien, también así como existe el TATKIS, también existe otro software educativo que es el FEP. El FEP, que son estos simuladores, ¿no? En los cuales vamos a ingresar a su página. Voy a compartir de manera general mejor para no estar cambiando de pantalla. Ahora sí. Y voy a entrar, por ejemplo, a FEP. Aquí. Muy bien. Ahí estoy en FEP. Voy a ingresar. Y, por ejemplo, acá tengo para poder descargar. Aquí, voy a colocarlo ahí. La aplicación de escritorio, ¿no? Aplicación para Windows, aplicación para Mac o iOS, que es para iPhone, o para los que usen Mac. Y, por ejemplo, ahí puedo yo descargar e instalar en mi computadora los simuladores. Lo mismo que está en la web, ¿no? Ya sea de diferentes temas, por ejemplo, de química. Estoy ahorita en la web, ¿ah? Estoy en la web y veo, por ejemplo, estos simuladores, ¿no? Para los docentes de ciencia y tecnología, por ejemplo.
Acá tenemos estos. También voy a contar, por ejemplo, con simuladores de física, de matemática, de química, de tierra y espacio, de biología, por ejemplo. También voy a encontrar con estos simuladores. En este momento yo estoy en la parte de conectividad, es decir, estoy en la web de FEP, estoy conectado a la red, pero tengo la opción de poder descargar todos estos simuladores, sino que aquí estamos viendo primero la parte online. Por ejemplo, voy a ver física, también tengo simuladores de física. Miren cuántos simuladores voy a poder tener acceso. Aquí, como pueden ver, ahí están. Obviamente el docente que conoce el área, que la maneja, va a poder desarrollar cada uno de estos simuladores, ¿no? De presión, de movimiento rectilíneo uniforme variado, presión, temperatura, la ley de Hooke, la ley de Faraday, ¿no? La visión del color. Y así voy a poder encontrar diversos simuladores de estos laboratorios que tengo y que en este momento estoy viendo de manera online. Pero el enlace nos lleva justamente directo a poder descargar estas simulaciones, ¿no? Como hemos podido ver en este momento, voy a ir hacia atrás donde el enlace que está en la presentación, aquí, me da la ventaja de poder descargar, ¿no? Todas estas simulaciones. Muy bien, vamos a ver entonces cómo lo tengo yo. Voy a minimizar mi pantalla y como ustedes pueden ver, yo tengo aquí FEP, los simuladores y puedo acceder porque ya lo tengo descargado, está en mi máquina y voy a poder acceder de manera local, ¿no? Está instalado de manera local en mi computadora y puedo acceder a los simuladores que están y que en este momento acabamos de ver en la web, ¿no? Y teniendo conectividad. Aquí ya lo he descargado, yo tengo acceso a todos y cada una de ellas de manera offline. Entonces yo ya puedo tenerlos, no es necesario, tengo que tener conectividad y puedo acceder a todos los simuladores que tiene en la web, pero ya los tengo descargados. Entonces, miren, vamos a poder acceder a alguno de ellos. Tenemos de diferentes áreas, física, biología, matemática. eh, Vamos a ver, por ejemplo, acá. Ahí está. Miren, aquí voy teniendo este espacio. Aquí también tengo un menú para verlo más grande, para verlo más pequeño. Y aquí puedo hacer la variante del idioma. En este caso está en inglés. Vamos a ponerlo en español. En este caso debe estar como, este es en inglés. Y buscamos Spanish. Debe estar con ese. Spanish. Spanish Perú. Listo. Ahora sí, ya puedo ver, digamos, con claridad mejor ya el simulador, ¿no? Acá construyo áreas. Por ejemplo, aquí la concentración es otro simulador, ¿no? Mezcla el soluto, ¿no? Voy a echar, escojo cloruro de níquel o cloruro de sodio. Aquí está la solución. Aquí voy moviendo, ¿no? El simulador. Remuevo el soluto. Aquí. Miren, aquí muevo la sal. Voy a echarle sal. Bastante sal. Y aquí vamos haciendo las pruebas, ¿no? Como por mol, en el caso de química, por ejemplo, escojo centro y variabilidad, también es otra propuesta de recurso em, offline, ¿no? Por ejemplo, mediana, vamos a ver aquí la mediana, patada, miren, ahí va la distancia, ¿no? Y así voy. ¿Cuál es la distancia típica de un puntapié? ¿No?
Ahí patea de otra manera y encontramos estas opciones de simuladores. Bien, voy a cerrar acá. Tengo la opción también construir una molécula, dependiendo del área en la cual yo quiero trabajar, o por en este caso el docente puede revisar los simuladores y decir, bueno, está desarrollando una temática en el aula y quiere profundizar, no hay laboratorio, pero tiene un laboratorio virtual donde puede hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Por ejemplo, el de electricidad estática, también lo podemos descargar, ¿no? Y miren cómo es cuando nosotros sobamos un globo, ¿no? Y lo pegamos y cómo se va pegando, ¿no? Mostrar sin cargas, mostrar diferentes cargas, mostrar todas las cargas, ¿no? Y tenemos dos globos y se pega. ¿Vieron? Entonces aquí lo que podemos contar es con estos simuladores, en este caso como el FEP, que también tengo acceso en la presentación, ¿no? En el caso de FED Simulaciones, es un proyecto educativo que está desarrollado por la Universidad de Colorado, que ofrece simulaciones interactivas gratuitas en ciencias y matemáticas, ¿no? Está diseñado con un enfoque de aprendizaje de indagación. Es decir, el estudiante comienza a interactuar con el aplicativo, con este caso con el laboratorio, con el simulador, orientado por el docente, obviamente, ¿no? Y también funciona de manera online. Es decir, yo lo cargo en mi computadora, lo descargo y una vez que ya lo descargo, como ustedes han podido ver, puedo acceder a todos los simuladores a través de FEP. Entonces, aquí encontramos una ventaja de poder contar. No, en este caso no. FEP es gratuito. Ustedes pueden descargar el FEP e instalarlo en su computadora. No hay ningún problema. Sí, como has podido ver, Lenny, hemos hecho el cambio de idioma, pues estaba en inglés, le damos en la opción y le ponemos en español y de esa manera tendríamos ya en el aula dos recursos de manera offline. En este caso, para matemática, para física, para ciencia y tecnología, tendríamos, por ejemplo, el caso del TATKIS para matemática para niños de primaria, ¿no? Que digamos como que se adapta un poco más y no necesariamente tendríamos que tener conectividad, ¿no? Esa es un poco la idea de poder trabajar con este tipo de recursos. ¿Sí? Entonces, sí, en realidad para Android también tenemos, están los instaladores. Tenemos, como le digo, la versión offline, pero en este caso, si ustedes en el día de los talleres les vamos a poder facilitar estos instaladores para que tengan ustedes a mano, porque vamos justamente a tocar el tema de recursos sin conectividad. Entonces ese día vamos a poder facilitarles a través de un Drive seguramente todos los enlaces, todos los ejecutables para que ustedes puedan simplemente descargarlo e instalarlo en sus PC. Esa es un poco la idea para que ustedes puedan tener acceso a y contar con la mayoría de recursos. En este caso, estamos tocando el tema de manera online, de no tener conectividad para poder trabajar con estos recursos como el FEP, como el TATKIS, ¿no? Tener el ejecutable listo simplemente para darle clic y poder instalarlo en nuestra PC. Entonces, esa es una de las ventajas con las cuales vamos a poder contar con este tipo de software educativo de manera gratuita y sobre todo de poder tenerlo instalado en nuestra máquina sin necesidad de tener conectividad. Entonces, como mencionábamos al inicio de la presentación, lo que buscamos es de que contemos con recursos sin depender de estar conectados a la red y de esa manera poder garantizar el acceso a todos los estudiantes a diferentes tipos de recursos tecnológicos. Siempre hay ventajas y desventajas y eso lo vamos a ver ahora en el momento que hagamos la presentación y continuemos sobre qué ventajas tiene trabajar en red y qué desventaja tiene trabajar en red. Entonces, sin conectividad, perdón. Entonces, aquí ya contamos con el siguiente recurso que ya estamos presentando. Tenemos entonces, para ir un poco repasando, tipos de recursos offline. No necesito internet, descargo, instalo en mi computadora.
el TATKIS educativo, tenemos el software educativo, el FED, que también tienen ustedes aquí el enlace para poder acceder cuando ya tengan la presentación dentro del SAI y puedan ustedes descargarlo. Tienen también, por ejemplo, la siguiente propuesta, ese sí es el conocidísimo software educativo del cual no necesito presentación, que es el GeoGebra, ¿no? Que ustedes lo conocen mucho, lo usan los docentes de matemáticas, inclusive en los cuadernos de trabajo de matemáticas que se reparten en educación secundaria, hay acápites en el contenido de los libros sobre cómo trabajar ejercicios utilizando GeoGebra. Entonces, y en algunas regiones, algunas direcciones regionales de educación promueven el uso de GeoGebra a través de capacitaciones a docentes en este software educativo que es totalmente gratuito. También ustedes van a poder acceder, vamos a darle clic y vamos a poder acceder a GeoGebra, ¿no? El GeoGebra portable en la versión Windows, ¿no? Donde vamos a poder descargar y poder instalarlo en nuestros equipos, ¿no? Dependiendo, en este caso, si es para tableta, si es para Windows, qué tipo de, en este caso para Windows portable, voy a descargarlo y voy a tener acceso al GeoGebra, ¿no? Entonces, antes de pasar al GeoGebra, los leo y me comparten si han trabajado con GeoGebra o han instalado. Ah, correcto, Mariela. En realidad, el GeoGebra que nosotros estamos descargando es el que está en la web, en la que está aquí, de frente. Como puedes ver, el enlace de la presentación te dirige a la página y esa es la que estamos descargando, la que está en la página web, la que dice GeoGebra portable versión para Windows. Esta, porque hay varias versiones. ¿No? Hay la versión 5, en fin, dependiendo de la necesidad que ustedes, digamos, necesiten para poder trabajar, pero en realidad el GeoGebra tiene la misma estructura, nada más que cambia la versión y agrega, por ejemplo, lo que es 3D en el cálculo, en el caso de matemática, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podemos también hacer las consultas cuando el docente va a entrar a trabajar y va a necesitar GeoGebra, consultarle pues en qué versión ha preparado su clase, o en qué versión está preparando sus ejercicios para que el entorno también le sea familiar, porque a veces cambia la interfaz de la pantalla y a veces uno como que se desubica un poquito, ¿no? Entonces es el enlace que te dirige a la página web y descargar el portable. Yo aquí tengo uno descargado, tengo el GeoGebra clásico y el GeoGebra, el Calculator Suites, que es el que está con el 3D. Voy a abrir el clásico, por ejemplo, ¿no? Dependiendo, aquí en este caso tengo los dos eh, como opciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta, que es la más clásica, que trae la parte de arriba los iconos, ¿no? Para poder trabajar. Y en el caso del GeoGebra Calculator Suite, en que su interfaz varía para poder trabajar con lo que es 3D, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí va a cargar un momentito, que ya lo tengo instalado. Y ves, como puedes ver, el interfaz es un poco distinto. Entonces, en este caso, yo tengo los dos por si acaso, ¿no? Si alguien necesita, igual tengo el clásico y tengo el calculador. Este es, digamos, el estándar, el que generalmente vemos, ¿no? Y acá podemos hacer, por ejemplo, funciones de X, ¿no? Donde X más 3, ¿no? Que es una función lineal, pues permite aquí, ¿no? Tener esta función. O f de x, ¿no? En este caso estoy en f de x, donde x menos 5. Y ahí está. En este caso puedo hacer menos x y trazo la otra línea más 3. Le quiero poner a 1 más 1. Y ahí. Y las funciones que ya conocemos, ¿no? En este caso, el docente de matemática, pues traza su función, ya sea una función lineal, una función cuadrática. Puede hacer, por ejemplo, insertar un polígono regular, ¿no? Si inserta un polígono regular, automáticamente te pide de cuántas vértices va a ser. Si es un octógono, por ejemplo, ahí, te forma el octógono, ¿no? Acá, nos vamos a la manito para poder mover acá. Ujú. Y poder trazar el gráfico.
Las ecuaciones lineales tienen sus características, por ejemplo, de esto, poder cambiar el color, ¿no? Ya son detalles, pero también GeoGebra lo podemos descargar y podemos emplearlo de manera offline. La idea es que todos estos recursos podamos proponerlos dentro de nuestra aula como recursos offline, es decir, que no necesito tener internet para poder trabajar con ellos. Ya los instalo y puedo acceder a los servicios que me brinda cada uno de ellos, ya sea el TACTIS, matemática para primaria o aritmética, lo que ustedes gusten, por eso hay que siempre revisar el recurso. Tengo el FEF, donde tengo los simuladores, ¿no? En este caso que los puedo descargar e instalar en mi computadora, y también el famoso GeoGebra. De esa manera voy a poder ver y usar estos recursos de manera offline. O sea, la idea es que estos recursos nosotros los tengamos dentro de, digamos, el catálogo de recursos offline que podemos ofrecer, y que los docentes se den cuenta que no necesariamente tienen que tener internet para poder desarrollar alguna actividad. Entonces, por ejemplo, si es un video, pues descargarlo previamente para tenerlo como respaldo en un repositorio, dependiendo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí hemos compartido hasta el momento tres: el TATKIS, tenemos el FEP, ¿no? Que lo podemos también trabajar de manera online, y también tenemos la propuesta de poder desarrollar actividades con GeoGebra, igual, ¿no? Para poder trabajar algunas funciones, si son funciones cuadráticas, acá saldrá la parábola. Y en el caso, por ejemplo, que yo emplee el Swiss Calculator, en este caso puedo, por ejemplo, utilizar la 3D, ¿no? Para poder crear, pues, alguna figura, ¿no? Por ejemplo, un cubo, pruebo aquí y ya tengo el cubo. Entonces puedo yo trabajar tranquilamente. Y obviamente el docente de matemática, pues de acuerdo a la actividad o a la temática que esté desarrollando, va a poder hacer su propuesta y trabajar sin necesidad de tener internet. ¿Vieron? Ustedes generalmente, bueno, GeoGebra sí es un recurso que sabemos que es offline, lo podemos descargar, y las versiones van a depender de, digamos, de acuerdo a la necesidad que tenga el docente. Igual, porque nosotros podemos acceder a la página de GeoGebra y descargar la que más nos convenga, o que también nuestro equipo, digamos, según las características, nos permita, ¿no? Entonces, ahí es criterio del docente PIB, y obviamente del docente de área, cuál es la que va a necesitar para poder trabajar. Porque también hay un GeoGebra que se instala en las laptop XO, ¿no? Que es un crucero bastante interesante, lo único que no tiene es 3D. Y digamos es muy versátil, es portable también en ese caso, pero en estas opciones que nosotros les estamos brindando son posibilidades para poder tener algunos recursos de manera offline. Entonces, esa es un poco la mirada que le estamos dando al tema y al contenido de hoy. No hemos hablado un poco del contexto de que no todos tenemos el acceso a la conectividad, y si hay acceso a conectividad a veces no es muy buena, y entonces depender mucho de la conectividad hace que también se limite quizás nuestro trabajo, y no necesariamente, como hemos podido verlo ahora, podemos contar con recursos y podemos seguir buscando y probando. Hay, si bien es cierto, algunos recursos que son totalmente gratis, que los podemos descargar y tener a mano. También hay otros recursos que nos brindan solo versiones free, y las demás son de paga. En este caso, lo que nosotros tratamos un poco de poder brindarles a ustedes a través de este espacio es que puedan contar con recursos que son gratuitos, que los puedan instalar, como están en este caso a través de los enlaces que hemos compartido, ¿no? Para que puedan instalar el GeoGebra, para que puedan instalar el FED, para que puedan instalar el TATKIS. Entonces, como opciones de recursos de trabajo de manera offline, sin internet. Entonces aquí no va a haber ningún problema, porque ustedes van a poder acceder a los contenidos, revisarlos en cualquier momento, compartirlos para que lo instale el colega, se lo lleve en su máquina y lo tenga. No necesariamente pues también que vaya al aula. Entonces, colega, le instalo, usted que es de matemática, le instalo, ¿no? Y le descargas y se lo dejas instalado en su equipo personal, de tal forma que él puede acceder en casa y te puede decir, mira, he revisado y este ejercicio o esta parte quiero trabajar.
como tú también lo tienes, entonces se hace como que más viable y más factible el poder desarrollar una actividad. Entonces, la idea, como les vuelvo a repetir, es que veamos también esa opción siempre de no todo llevarlo a tenerlo con conectividad o internet, sino también tener estas opciones de respaldo y hacerlas uso en la escuela, ¿no? Es decir, que podamos también trabajar sin necesidad de tener internet. Muy bien, tenemos entonces, como les mencionábamos, el GeoGebra y tenemos también otro repositorio de contenidos que se llama Colibrí. El Colibrí es un repositorio que tiene igual todas estas opciones, también tiene el FE para descargarlo, o sea, es decir, como que ha almacenado diversas opciones, pero el FEP tiene una particularidad. El FEP tengo que instalarlo y de ahí descargar, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero descargar? Y eso que selecciono se va descargando ya en mi computadora. Es como un repositorio. Entonces también hay esta propuesta del FEP, el cual ustedes van a poder encontrar y van a poder instalar en sus equipos. En este caso, por ejemplo, lo van a ver de esta manera, ¿no? Y van a ustedes a poder instalar el FEP, ¿no? El Colibrí. Aquí les dice la versión, descargan el archivo y es como el servidor, perdón, es como el gestor de contenido. Primero hay que navegar teniendo conectividad y descargar lo que yo deseo. Y eso que descargo ya se queda de manera offline. Entonces, aquí hay también una propuesta, digamos, interesante porque hay varias opciones. Ustedes escogen cuál es la que quieren descargar. Ahora, también va a depender, ¿no? En este caso del espacio, del tipo de equipo para poder almacenar lo que vayan a descargar. Entonces, en este caso, por ejemplo, el FEP ya ustedes lo tienen, ya no tendría sentido descargarlo aquí. Esta es una opción como un repositorio donde hay diversas opciones para descargar, pero tengo que tener internet en un primer momento para poder hacer la descarga. Una vez que he descargado el contenido que me interesa, se queda ya almacenado en mi equipo, ¿no? Y puedo acceder a ello a través de este aplicativo que es Colibri, que también es una opción muy interesante, pero como muchas de ellas se repiten acá, por eso lo hemos sacado aparte en la presentación para que ustedes puedan acceder eh, de esta manera, de manera individual, a través de esos instaladores, ¿no? Aquí. Por ejemplo, FEP está dentro de Colibrí, pero como ya lo tengo, no tendría sentido volver a descargarlo de adentro. Si en caso yo encontrara dentro del repositorio de Colibrí alguna aplicación útil o interesante y que quiero explorar, pues lo descargo instalando el Colibrí en mi equipo, ¿no? Esa es una también otra opción. Seguro también han escuchado de este repositorio de contenidos, ¿no? Bien, entonces, visto esto, vamos a ver cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas que me ofrece trabajar con herramientas offline. Pues, hay un lado bueno, pero también hay una desventaja. Vamos a verla, cuáles son las ventajas. Lo primero, una ventaja es la accesibilidad para materiales disponibles en cualquier momento. Como está instalado en mi máquina, puedo acceder donde esté porque ya lo tengo precargado. Voy a poder navegar, voy a poder hacer los ejercicios, revisarlo. Segundo, que tiene un bajo costo, muchos de ellos son de código abierto, entonces no tiene un costo previo. Como mencionaba el colega, hay algunos que sí son de paga, ¿no? Nosotros tratamos de buscar lo que obviamente no nos cobren, ¿no? Para poder hacer uso de estos software, ¿no? Y también una autonomía, es decir, no requiere de una estructura, de una infraestructura de red o de internet constante para poder mantener el trabajo en esta plataforma. Una vez que esté instalado, dice que no se va a borrar ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, esa es su ventaja. Ahora, ¿qué desventaja tengo cuando yo trabajo de manera offline? Primero es la actualización. Es decir, como ya lo tengo instalado, muchos de los contenidos pueden quedar, digamos, con lo que he descargado, quedar ahí, ¿no? Si hay una actualización, si hay propuesta de nuevos ejercicios, si no se sincronizan, digamos que me quedo con el contenido que está ahí, ¿no? Entonces, ese es un desafío, ¿no? Digamos, un reto en cuanto a la actualización. Segundo, es necesario formar a los docentes en el uso pedagógico de estas herramientas, es decir, que la instalen, la lleven en su equipo, pero que también se familiaricen con ella. Y en el caso de dispositivos, aún en la modalidad offline, se necesitan computadoras, tabletas o proyectores que siempre estén garantizando en los contextos rurales. Y también que estos programas, pues,
digamos, se ejecuten y funcionen. Y para ello necesito pues que el equipo tenga ciertas características mínimas, ¿no? Porque son software que en realidad van a funcionar sí o sí, pero que por lo menos la máquina esté en óptimas condiciones para poder ejecutar el recurso, ¿no? En este caso son esos un poco las ventajas y son los desafíos. Y vamos a establecer un poquito las conclusiones y luego les enseñaré dos aplicativos más para que ustedes también puedan buscarlo en la web, que digamos yo los tengo aquí, que son un poquito, eh, digamos, no difíciles, sino que hay que familiarizarse, pero interesantes al final. Entonces, una de las conclusiones que podemos establecer es que las tecnologías digitales de manera offline representan una estrategia clave en cuanto para poder garantizar el servicio educativo en zonas donde hay baja conectividad o la conectividad es nula, de tal manera que se garantice el acceso a los recursos tecnológicos, ¿no? Otra de las ventajas es que nos van a complementar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, al tenerlos ya instalados, pues vamos a poder trabajar sobre ese tipo de recursos, sobre desarrollar actividades, ¿no? Programas de capacitación docente, eh, digamos, va a depender mucho también de la predisposición de los colegas por animarse y hacer uso, ¿no? Porque yo también, ¿qué hago yo descargando? Y si el docente no se entusiasma y también le encuentra la utilidad. Porque a veces le buscamos cinco pies al gato, entonces decimos, no, este me parece muy sencillo, pero es lo que tenemos a mano y que podemos explotar al máximo. Bien, voy a compartirles entonces ya como manera de cierre. Teníamos esto, lo del FEP, teníamos lo de TATKIS y tengo por ejemplo aquí uno se llama Stellarium y Celestia, que son para ver de manera virtual las estrellas. Son también de código abierto, uno lo descarga y se queda instalado en tu computadora, ¿no? En este caso tengo yo el GeoGebra, el TATKIS, tengo el FEP también instalado, tengo el Stellarium o el Celestia, que son dos programas distintos, pero tienen la misma función, ver estrellas. También son de código abierto, simplemente los descargamos y los instalamos. Entonces, todos los programas en los cuales yo no necesito conectividad, me van a ayudar a contar con estos recursos para poder acompañar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Es importante que los colegas, que los docentes sepan con qué recursos online contamos y obviamente hacerles el hincapié de que para estos recursos no necesitamos tener conectividad, porque muchos también, por ejemplo, dicen, no, yo no entro al aula de innovación porque no hay internet. Entonces vamos a buscar algún recurso que tenga las condiciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, para lecturas, Willy, habría que buscar una. Ahí, por ejemplo, hay una que se llama, no sé si es Kiwi o Wiki, es al revés, que es parecido a lo del el que está en Wikipedia, descarga esto contenido para lecturas. Hay también otro tipo de software, por ejemplo, también en el caso está Scratch Junior. El Scratch mismo, por ejemplo, también es un software que funciona de manera offline también para desarrollar programación en bloque. El Scratch Juno también es muy interesante. Y así vamos a ir encontrando diversos software, diversos programas que no necesitamos conectividad. Entonces, hacer un paquete y poder presentar y decir, estos programas, estos recursos, estas tecnologías, yo las tengo offline. Es decir, no necesito conectividad para trabajarlas. Y puede trabajar tales áreas, ¿no? Se recomienda. Ya está. No necesitamos internet. Obviamente, habrá otro tipo de recursos que sí necesiten conectividad, también los podremos ir seleccionando y los podemos ir viendo. La idea es que podamos, como aula de innovación y como PIP, contar con recursos. Y si en algún momento se nos va el internet, pues tenemos los recursos offline, ¿no? Para poder agenciarnos y poder apoyar a los docentes en su trabajo pedagógico, que es un poco el sentido. Es decir, hemos terminado nuestro módulo uno hablando de servidor escuela y estamos entrando en esta parte que es todo lo que tiene que ver con la parte offline, ¿no? Entonces, la próxima temática también vamos a movernos dentro de ese contexto, ¿no? La necesidad y el por qué contar con recursos online, porque muchas veces el tema del PIB es que nuestra conectividad no es muy buena, ¿no? Porque tenemos un ancho de banda muy limitado
o no tenemos acceso al internet, o el servicio se corta y demora mucho tiempo en reponerlo y terminamos utilizando nuestros datos, ¿no? Nuestros datos. Entonces, y lo que podemos hacer es contar con este tipo de recursos. Voy a tratar un poquito de dar respuesta a nuestro amigo eh, Willy para que pueda tener alguna idea también sobre el recursos online de lectura, ¿no? Hay el nombre que te di un ratito para que lo puedas tener, porque ayer justo también estuve un poco mirando mm, para que puedas tenerlo en cuenta. A mí ya se me... El CMAP por ejemplo, ya muy poco se usa, pero es una buena opción. Y había uno sobre lectura que se me fue. Bueno, el Kiwix es para ver contenidos tipo sitio Wikipedia, pero hay uno que ayer justo estaba mirando y voy a buscarlo y lo voy a pasar por el grupo para esto, comunicación, pero hablaba de lecturas de libros digitales. Entonces ese también hay que descargarlo y se instala, ¿no? En la máquina y tiene la misma funcionalidad que el GeoGebra, que el FEF, que el TATKIS, es decir, ya el recurso está ahí y podemos desarrollar diversas actividades, ¿no? Ahora que están, por ejemplo, impulsándose las áreas priorizadas, el plan lector, a veces se nos pide que apoyemos dentro del plan lector, puede ser a través de un blog, ¿no? Un entorno virtual que podamos crear, un site también nos puede ayudar, pero eso necesita conectividad. Entonces aquí la idea es poder contar con la mayor cantidad de recursos de manera offline que nos ayuden a garantizar el servicio educativo sin la necesidad de depender del Internet. Muy bien, entonces en la presentación en la cual ustedes van a poder tener acceso el, el día de hoy es referente justamente a estos aplicativos, ¿no? A estos aplicativos offline en la cual, pues, como les mencionaba desde el inicio, la idea es poder no depender siempre de la red. No sé si alguno de ustedes ahí los ha ido leyendo, ¿no? También me decía Mariela la versión va a depender de la necesidad que ustedes también tengan y del equipo que, digamos, soporte la versión. Generalmente en GeoGebra no hay mucho problema, pero hay algunos docentes que se han acostumbrado a trabajar con una versión. Y en el colegio donde yo estaba trabajaban con la 5. Y yo les puse el calculador suite y casi les da un ataque. ¿Por qué? Porque no se familiarizaban con el entorno de la pantalla. Entonces les cuesta mucho. Por eso les decía que hay algunos docentes que terminan aprender uno y como cuando les cambias, como que sienten un choque, ¿no? Referente al cambio de software. Pero, digamos, la idea es que esto contemos con estos recursos sin necesidad de tener internet. El servidor escuela también nos va a servir de respaldo porque vamos a poder almacenar diversos tipos de materiales y tener acceso a través de una intranet sin necesidad de estar conectados a la red, ¿no? Eso también se convierte en una ventaja para nosotros. Entonces, la idea es poder tener un gran catálogo ahí de recursos offline. De esa forma, no depender, ¿no? Del internet. Bien, entonces voy a terminar de buscar esta información. Pero creo que lo tenía por acá. No lo encontraba, pero sí lo vi. Justo estuve revisando, pero lo voy a encontrar y se lo voy a pasar, no te preocupes. Era sobre lecturas. Justo lo vi sobre lecturas. Lo recuerdo claramente. Pero igual, como vamos a tener nuestro próximo taller también sobre tipos y clasificación de los recursos offline, vamos ahí también a hacer este, un poco la revisión de algunos recursos, vamos a también ir a revisar algunos contenidos, vamos a hablar sobre el sentido también del servidor y procesamiento de información de manera offline. Bien, esa es un poco entonces ya esta primera temática que hemos desarrollado sobre tecnologías
y lo que veníamos viendo en el desarrollo, tecnologías digitales offline y su importancia en los contextos educativos. Básicamente es la importancia dentro de la educación, el que todos puedan tener acceso a los recursos tecnológicos sin la necesidad de depender del Internet. Es decir, que podemos contar con estos recursos y como mencionaba la colega, existen muchos otros recursos, generalmente están colocados en la tableta porque ellos funcionan de manera offline, no dependen de Internet y la posibilidad de que ustedes nos sugieren y que puedan tener el emulador virtual para poder acceder no solamente a estos recursos que acabamos de compartir en esta mañana, sino también a otros recursos complementarios que están en la tableta. No se preocupen, vamos a tenerlo en cuenta para poderles facilitar en el espacio que tengamos para poder hacer esto, compartir, ¿no? Estas aplicaciones que funcionan de manera offline. Dentro de ellas, pues está GeoGebra, está Scratch Junior, FEP, que ya lo tienen, y luego vamos a encontrar así diferentes como el Mindomo, Tool, que ya podemos ir instalando en nuestras máquinas y que no necesitamos conectividad. De esta manera hemos querido llegar a todos y cada uno de ustedes con esta temática de recursos offline y también invitarlos a que vayan probando y buscando algunos otros recursos. em, muy buena propuesta, Mariela. Vamos a ver qué aplicaciones tienen ellos para poder pasárselas a ustedes y sobre todo si también ustedes utilizan algún recurso offline que vienen empleándolo ya desde hace tiempito en sus escuelas, nos lo puedan compartir a través de este espacio porque es un espacio en el cual estamos socializando un poco el trabajo que venimos haciendo desde nuestras aulas de innovación. Y además este tema el tema offline vamos a seguirlo en las siguientes semanas. Muy bien. Entonces, el Mendeleïum para leyes de Mendel. Muy bien. Marilyn nos va haciendo una propuesta. Si nos colocas ahí el enlace, antes de irnos lo podemos abrir y le damos una miradita. A ver si yo lo ubico acá. Cosa que así, a ver, lo podemos ver. Y qué otras aplicaciones, ¿no? A ver. Uy, no me lo abre. Vamos a ver. Mm, Vamos a ver si nuestra amiga nos coloca y nos comparte el enlace. Mende, Mendelío. A ver, vamos a ver si lo podemos ubicar. Aquí tengo. Hay una que está, bueno, la web oficial no me lo está jalando, pero hay una para las leyes de Mendel. No, acá está. Les voy a compartir la que la colega nos ha propuesto y vamos a ver. Acá está. Ahora sí, les comparto en en el chat y probamos y experimentan ustedes a ver esta propuesta, ¿no? Mendeleus descargar. No sé si es la misma. Eh, Aquí me parece, a ver, no sé si es, creo que es de dibujos. Leyes de Mendel. Acá está, leyes de Mendel. Ajá, sí, ahí está. También es para experimentar de genética y ahí está para descargar la opción. Hay dos sitios de descarga. La descarga el sitio 1, descarga preferible. Vamos a ver, para que ustedes lo tengan. Una buena propuesta que nos hace la maestra. Perfecto, Mariela. Y ahí está la imagen, para que la tengan de referencia. Entonces ya tenemos un recurso más. Entonces la idea es poder contar con la mayor cantidad de recursos offline para poder brindar una atención sin necesidad de depender de la conectividad. Muy bien, colegas. Entonces, muchísimas gracias a la maestra Mariela por el aporte. Ahí he colocado el enlace
me dice que sí es el mismo y les he colocado una imagen de pantalla para que tengan una referencia cuando ingresen y puedan ustedes hacer la experiencia y comentarla en el próximo encuentro sobre cómo nos fue con los recursos y aplicaciones educativas offline, ¿no? Cómo nos ha ido con el TATKIS, cómo nos ha ido con el FEV, con GeoGebra no mucho porque ya, digamos, conocemos un poco el manejo y cómo nos ha ido con el Mendeley, sobre leyes de Mendel que les ha parecido. Y con eso estaríamos empezando nuestra próxima sesión referente a los materiales educativos y aplicaciones de manera offline. Que el Internet no sea una excusa para no poder seguir desarrollando nuestras habilidades digitales. Muy bien, colegas, de mi parte, muchísimas gracias. Siempre es un gusto. Recuerden siempre, nuestras sesiones están programadas en un espacio de 9 a 11. Algunas se pasan como en días anteriores, hay otras que son más cortas. Y a ver qué dice. Ah, ok, a ver, vamos a verlo. Vamos, ahí tenemos una observación. Yo les he pasado el enlace y a ver, vamos a ver. Ah, verdad, no está diciendo descargar el doc. Ah, ok, vamos a revisarlo porque no tiene el enlace de descarga. Muy bien, vamos a buscarle entonces a una otra opción y porque en esta página está alojada dentro de una web. Lo que necesitamos entrar es al original, pero el original no carga, no tiene acceso. Igual yo si los consigo, se los comparto y lo van a tener a mano. Vamos a buscarlo por un otro medio, el enlace del... eh, um, correcto, dice, no te permite descargar, por eso tienes que escribir al autor y te comparte tu correo. Ah, ya, necesita que los inscribamos. Perfecto. Muy bien, entonces podemos hacer la prueba y vamos comentando. Yo también lo voy a solicitar y cualquier cosita ya estamos complementando. Muy bien, muchísimas gracias, Mariela. Ahí está atenta también. Dice, sí, no permite descargar, por eso tienes que escribir el autor y te comparte tu correo. Ah, perfecto. Entonces hay que solicitar el acceso para poder tener el instalador. ¿Ok? Muy bien, colegas, muchísimas gracias. Como les mencionaba, hemos terminado la sesión de esta mañana. Los invito a ir experimentando con los recursos offline y también el reto para nosotros en la siguiente sesión sería traer alguna otra propuesta y si nos traen el instalador directo, mucho mejor, para poder experimentar también con recursos online que ustedes estén empleando o que hayan podido ubicar a partir de esta temática que hemos compartido con ustedes, referente ya sea a algún área específica, que ustedes creen que nos va a ayudar mucho y de esa manera poder enriquecer nuestra presentación del día de hoy. ¿Ok? Muchísimas gracias. Nos estamos volviendo a reencontrar en nuestra próxima sesión hablando sobre recursos offline. Muchísimas gracias y que tengan muy buenos días.